y buenos días con todos, decanos, profesores, expositores, directores, administrativos y sobre todo ustedes, los estudiantes. Yo vengo de una trayectoria en el sector hotelero y por lo tanto les voy a plantear la perspectiva de qué es lo que las grandes multinacionales hoteleras pueden y deben seguir haciendo en los temas de sostenibilidad. Como ya bien la previa expositora nos ha demostrado, la sostenibilidad es un caso de complejidad. Hoy en día las empresas se enfrentan crónicamente con metaproblemas estratégicos. Son metaproblemas estratégicos las epidemias de salud, la globalización y también el desarrollo sostenible. Y se llaman metaproblemas estratégicos porque requieren de la coordinación entre distintos actores de interés del mismo sector y de otros sectores. Requieren de unas respuestas complejas porque tienen múltiples dimensiones que tienen que atacar. Uno de los casos son las cadenas hoteleras que están operando en un entorno internacional regulado y también dinámico. Antes de proseguir, primero quería contarles brevemente cuál es la situación en la industria hotelera. El año pasado se alcanzaron 1,4 billones de llegadas de turistas a nivel mundial. Esa cifra se alcanzó 2 años antes que las previsiones del Organismo de las Naciones Unidas para el Turismo. Asimismo, también el crecimiento en América Latina y principalmente América del Sur ha sido de alrededor de un 3% anual el crecimiento de llegadas de turistas. Y consecuentemente la industria hotelera ha tenido que adaptarse a este crecimiento tan rápido. Aquí vemos en el lado derecho de la pantalla, en 2011 había 15 millones de camas a nivel mundial. Para 2050 se prevé que haya alrededor de 50 millones de camas de hoteles a nivel mundial. Por lo tanto, vemos cómo se espera que siga creciendo esta industria. A nivel de Perú, el turismo contribuye alrededor del 4% en el Producto Interno Bruto. Desde 2013 hasta 2017 se incrementó la planta hotelera en un 30% y la ocupación hotelera comparada con otros países de Latinoamérica goza de unas buenas cifras, alrededor de un 70%. Para hacer ocupación hotelera es muy bueno. Y de hecho acá en Lima, donde estamos, se ha convertido y posicionado como el principal mercado de Sudamérica. Sabiendo ya un poco las previsiones que se esperan de crecimiento en esta industria, vamos a movernos a hablar sobre la sostenibilidad y los retos que enfrenta esta industria. Pero también, como hizo antes la expositora previa, quisiera pararnos y hacer un paréntesis para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos en los retos de sostenibilidad y la comprensión de este concepto a nivel global. Como bien decía, en 1987 las Naciones Unidas con el informe Brundtland definieron lo que se entiende por desarrollo sostenible, aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ese mismo año se firmó también el Protocolo de Montreal, que fue por primera vez una acción coordinada de distintos gobiernos para prohibir el uso de materiales que afectaban la capa de ozono. 3 años después, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas encuñó el término de desarrollo humano, aquel que satisface las necesidades de la población enfocándose en la vida de las personas, ¿sí? El desarrollo en esa época tenemos que entender que estábamos en la era industrial, entonces como en la era industrial estaba principalmente enfocado en la producción de beneficios económicos, pero aquí por primera vez se planteó si este era el objetivo que debía perseguir simplemente una empresa. 2 años después, en 1992, tuvo lugar la Cumbre de la Tierra, en la que 179 países de los 195 que existen actualmente firmaron la Agenda 21, que era un plan para repensar ese crecimiento económico, para que avanzáramos en la equidad social y asegurar la protección del medio ambiente. Y en el 95 tuvo lugar la primera conferencia para el cambio climático. Desde entonces, desde 1995,
ha habido lugar una conferencia anual respecto al cambio climático en todo el mundo, en la que cada vez más y más países se han ido sumando sus esfuerzos. En el año 2000 las Naciones Unidas crearon los 8 Objetivos del Milenio. Sin embargo, si bien estos fueron un buen ejercicio para poner en la agenda mundial la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género y muchos otros temas, estos no incluían objetivos específicos ni indicadores para medir el progreso. Entonces, hace 4 años, en 2015, tuvo lugar 2 acuerdos muy importantes que también han mencionado antes y que yo volveré a tratar de nuevo después. El Acuerdo de París, en el cual 175 países firmaron el acuerdo para reducir los gases de efecto invernadero a partir de 2020 y poder entonces reducir el incremento y mantenernos bajo el incremento de los 2 grados centígrados de temperatura a nivel global, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos famosos 17 objetivos. Si bien tanto el Acuerdo de París como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean sus retos, no voy a entrar yo hoy a debatir los retos que plantean por ser fuera del alcance de la presentación, tenemos que tener en cuenta que a pesar de los retos, estoy convencida que van a venir otras nuevas acuerdos a nivel mundial. Por ahora son los marcos de referencia en los cuales toda compañía que pretenda internacionalizarse debe comprender y adaptarse. Y antes de proseguir, vamos a empezar a revisar algunos de los aspectos medioambientales y sociales en los que se enfrentan las cadenas hoteleras. Y lo mismo va a suceder cuando piensen en las industrias en las que ustedes quieren desempeñarse. Se dice que no entendemos el valor de algo hasta que lo perdemos. Aquí vemos el mapa que refleja la escasez de agua, un problema mundial. Se espera que la demanda supere en un 40% la oferta en 2030. Vemos aquí ciudades, algunas de ellas, hay muchas más, que ya se han enfrentado al miedo del día cero. El día cero es aquel día en el que uno va a abrir los grifos y no va a salir agua potable. Ciudad del Cabo, Sao Paulo, Cape Town o Chennai, o incluso Barcelona, de donde yo provengo, que en 2008 tuvo que importar tanques de agua potable debido a una crisis de escasez de agua. El uso excesivo de este recurso en escasez se convierte en un problema, tanto de costo como también operativo para cualquier empresa. Y en el caso de los hoteles, además se convierte en un problema de reputación, porque tomar el agua de unos usuarios, como puede ser la comunidad local, puede ser mal visto en algún punto cuando vivamos esos problemas de escasez. Entonces, ¿qué están haciendo los hoteles para hacer frente a este reto? Se conocen claramente las típicas iniciativas del letrero que dice por favor reuse la toalla tal como usted haría en casa. Sin embargo, eso no añade mucho valor al producto de un hotel, porque ya todos lo están haciendo. Otras iniciativas más novedosas están intentando inculpar al cliente, ¿sí?, por el uso de los recursos de escasez. Por ejemplo, aquí vemos una campaña de Mario en el cual cada vez que uno abría el grifo tenía estas imágenes y le decía el agua que desperdicias es la que necesitan otros, para intentar crear conciencia de sus consumidores durante su estadía y por lo tanto también vamos a ver influenciar en el consumo responsable, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. También se están implantando algunos dispositivos que miden el uso del agua a nivel real durante la ducha y que también permiten incluir mensajes persuasivos a los clientes. Y se están investigando respecto a qué mensajes son más efectivos en cambiar el hábito de consumo de nuestros clientes. Sin embargo, los hoteles todavía no están actuando en los aspectos sociales derivados de la escasez de agua. La escasez de agua termina con conflictos, con inseguridad, con desigualdades de género en el acceso de los mismos recursos. Y actuar en esas circunstancias significa ir más allá de las mejoras incrementales que ahora mismo estamos viendo en las cadenas hoteleras. Se requiere de acciones mucho más contundentes. Se estima que hoy en día el 80% de las aguas residuales de todo el mundo se vierten en los océanos sin tratar.
el 80%. Entonces ya hay algunas cadenas hoteleras que están trabajando en destinos turísticos con las municipalidades y las comunidades locales para implantar plantas de tratamiento de los residuos y así poder atacar de frente este reto de la escasez de agua y la contaminación en este caso. Otro de los problemas globales que enfrentamos es cuánta es la calidad del aire que respiramos, ¿sí? Aquí vemos un mapa con el índice de calidad del aire creo que fue de ayer. Vemos en el caso de Perú que está mejor de donde yo vengo ahora de Colombia, pero aún así, ¿sí? Todavía estamos en alerta naranja. En el caso de los hoteles, la industria hotelera contribuye con el 1% de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial y es cómplice de otra industria, que es la industria de la aviación, a través de la cual viajan y llegan los turistas a los hoteles, que contribuye al 2% de las emisiones de efecto invernadero. El año pasado, por primera vez, se calculó cuánto tenía que reducir la industria hotelera sus gases de efecto invernadero para poder mantenerse con el acuerdo del cambio climático de París. La industria hotelera tiene que reducir el 90% de sus emisiones por habitación y por año en 2050, en base a las emisiones que tenía en 2010. Vemos como buscadores como TripAdvisor ya incluyen información respecto al desempeño ambiental de los hoteles para que ésta pueda entrar en la toma de decisiones de los clientes. O también vemos aquí en Book Different como un buscador específico para aquellos clientes que están muy concienciados para la sostenibilidad. Ya permite saber cuánta va a ser mi huella de carbono por cada habitación, por noche, en cada uno de los distintos hoteles. También a nivel de industria se avanzó en crear una herramienta que se llama Hotel Footprinting Tool, que permite ver cuál es la intensidad de la huella de carbono por hotel, por ciudad, por destino. Por lo tanto, por primera vez permite hacer comparativas y benchmarking para una toma de decisiones más informada para los mismos hoteleros y también para los clientes. En 2017, por primera vez, se creó una metodología a nivel de industria para medir la huella de carbono. Por lo tanto, estamos viendo muchos avances recientes. Otro de los enfoques es la compensación de la huella de carbono. Esto, si bien ha sido más avanzado en otras industrias, la industria hotelera está justo empezando. Solamente existe una cadena hotelera, por ahora Radisson Hoteles, que compensa su huella de carbono de los eventos y la estancia del cliente de forma gratuita para los hoteles, para los clientes. Es decir, asume los costes de sus operaciones y de los impactos que tiene ambientalmente. Compensar a través de bonos de carbono forestal y azules viene a ser ponerle precio a nuestra huella ambiental, al uso que damos de los recursos. En el caso de los bonos forestales se basan en bosques y en el caso de los bonos azules se basan en los manglares. Y los manglares se ha estudiado y se ha encontrado que absorben 4 veces más los gases de efecto invernadero que un bosque maduro tropical. Estos programas, tanto de eficiencia como también de compensación de carbono, se presentan como las mejores iniciativas ahora mismo desde las cadenas hoteleras. Sin embargo, como bien decía antes, son mejoras incrementales que en muchos casos excluyen los hoteles franquiciados. Y aquí tenemos que entender que las grandes cadenas hoteleras, como muchas otras multinacionales, crecen a través de franquicias. Tenemos cadenas como Hilton Hoteles, que más del 70% de su planta son hoteles franquiciados. Es decir, por lo tanto, estas iniciativas medioambientales en muchos casos dejan de lado y no se implantan en la mayor parte de los hoteles de esas cadenas. Por lo tanto, las acciones que se están tomando contribuyen de una manera bastante limitada a mitigar el cambio climático. Otro tema ambiental de relevancia es la biodiversidad. Aquí vemos un mapa
donde podemos observar que las zonas de mayor biodiversidad del mundo también son las que más sufren de deforestación. Tenemos el famoso caso ahora mismo de Brasil, con los más de 2.700 fuegos activos actualmente, pero también de otro caso en el centro de África, del que no hablamos. Angola y el Congo, ahora mismo hay más de 10.000 fuegos activos. Por lo tanto, vemos la proporción de los 2.700 a los 10.000. Se estima que el 90% de poblaciones de peces ya están agotadas, a pesar que acá de repente en Lima no lo vemos, porque acá gozamos de una muy buena pesca. O las 200 especies que se extinguen anualmente en todo el mundo. Entonces, ACOR recientemente, el año pasado, hizo un estudio de cuánto afectaba sus operaciones a la biodiversidad y encontraron que el 10% de la pérdida de biodiversidad en la cual ACOR está involucrada depende de sus operaciones directas, mientras que el 90% depende de las operaciones agrícolas ascendentes, por lo tanto, de nuestros hábitos de consumo alimenticio. En este caso, tan solo en la industria hotelera, se ha estudiado recientemente y descubierto que 1/3 de los alimentos producidos cada año se desperdician, es decir, tiene un coste para la industria hotelera de 367 millones de euros. Por lo tanto, muchas de las acciones que ahora mismo se están tomando para hacer frente a la biodiversidad están encaminadas al modo que consumimos. Se incluye, por un lado, la compra de productos orgánicos, la compra de productos estacionales, la compra de productos de kilómetro cero y también el suspender o eliminar y prohibir especies amenazadas. Por ejemplo, recientemente, tan solo el año pasado fue el primer año en el que las grandes cadenas hoteleras prohibieron la venta de aletas de tiburón en sus hoteles de Asia, porque los clientes siguen demandando ese tipo de productos. Entonces, aquí tuvieron que hacer una decisión difícil. También algunos hoteles están implantando colmenas de abejas para hacer frente a la disminución de la población de las abejas que tan importantes son para el mantenimiento de la biodiversidad de nuestro planeta. Estos son algunos de los muchos ejemplos en los que las empresas están tomando acción. También el manejo de las áreas naturales, interviniendo en el manejo de las áreas naturales alrededor de los hoteles, porque bien, el motivo del viaje no es el mismo hotel, el motivo del viaje son los atractivos naturales y culturales de una región. Entonces ahora están entendiendo que su modelo de negocio se basa en mantener y preservar la calidad de sus destinos. ¿Y cómo estamos a nivel social? Aquí vemos un mapa en el que podemos ver el índice de Gini. El índice de Gini es la medida de desigualdad más utilizada. Viene a representar la distribución de ingreso y de riqueza en los habitantes de un país. Vemos que el año pasado, según el Foro Económico Mundial, se ha aumentado o permanecido estancada la desigualdad en 20 de 29 países más avanzados y que ha aumentado la desigualdad en 19 países. También vemos a color más fuerte, más desigualdad. Cuando el índice es más próximo a cero, más igual es el país, ¿sí? A nivel de Perú se encuentra en una situación intermedia en América Latina. El país más igualitario es Uruguay y el país con más diferencias es Surinam, en el caso de Latinoamérica. Y uno de los factores que contribuye a esa desigualdad es la esclavitud moderna, lo que llamamos el trabajo forzado. Se estima que hay alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo que todavía hoy trabajan forzadamente. La mayoría, sorprendentemente o no, son mujeres, un 71% todavía son mujeres, ¿sí? Y las industrias que contribuyen más principalmente son los teléfonos y la electrónica y por segundo lugar la moda. Pero la industria hotelera tampoco está exenta de esta problemática. Tan solo en Europa, el año pasado se estimó que había 1,14 millones de víctimas en la industria hotelera. El 20% por trabajo forzado y el 80% por explotación sexual.
De hecho, en la trata de personas, acá incluimos explotación infantil, prostitución forzada, criminalidad forzada, servidumbre doméstica y también trabajo forzado, en los mismos hoteles y en toda la cadena de suministros. Para hacerle frente a la realidad y a la creciente presión mediática que existe en las cadenas hoteleras respecto a esta problemática, la industria está adoptando un enfoque de cooperación y a través de las asociaciones de hoteles están trabajando para la mejora en la capacitación de los empleados para poder identificar estos sucesos, en alianzas con las ONGs para poder resolver en el origen estos sucesos y también con los gobiernos locales para fortalecer las legislaciones en los países en los que están operando. Y como mujer yo tengo las mismas oportunidades en todos los países en los que yo trabaje. Efectivamente no, eso ya lo sabemos muchas de nosotras. Acá en Perú, por ejemplo, la brecha salarial está el 34% de mujeres las mujeres cobran el 34% menos que los hombres de media por hacer el mismo trabajo. Entonces, eso también es un reto para la industria hotelera. Cómo mejorar la brecha, disminuir la brecha salarial y mejorar en la igualdad, especialmente cuando operan en tantos países distintos con regulaciones distintas respecto a la igualdad de género. También vemos acá los resultados de un estudio de la industria hotelera en la cual el 89% de las mujeres han recibido algún tipo de acoso sexual en su vida trabajando en la industria hotelera. Mayoritariamente a través de los clientes, pero también a través de los jefes, alrededor de un 23%. Y si bien el 40% de los encuestados creen que sí, su jefe si eleva esa queja va a poner respuesta, el 77% de las empresas en las que estaban trabajando no tenían ningún plan, ninguna política para resolver estos casos. Entonces dependía excesivamente de la percepción de ese jefe respecto a esta situación. Vemos también en verde los países en los cuales hay menor brecha salarial, mientras que en rojo los países en los que tenemos más brecha salarial. Entonces, hasta el momento les he querido plantear algunos de los retos, no todos, hay muchos más, en temas de sostenibilidad ambiental y social en el que las empresas se están enfrentando. Estos retos son constantes, pero las empresas les dan mayor o menor prioridad en función normalmente de la presión que reciben de los factores de interés en cada momento. Aquí vemos los resultados de una comparativa entre las 50 cadenas más grandes del mundo, cuáles eran los temas de sostenibilidad más relevantes en 2014 y cuáles eran en 2018. La sostenibilidad es un objetivo, en definitiva, en constante evolución. Vemos en la parte superior como, por ejemplo, el manejo de residuos ha sido un tema y sigue siendo un tema pendiente para la industria, especialmente porque requiere de una compleja solución a través de alianzas con los gobiernos locales. Vemos temas como la biodiversidad o la salud y nutrición y la economía circular, que han aparecido nuevos recientemente en lo que es el lenguaje de la industria hotelera, si bien en otras industrias ya han sido más avanzados. O también en morado vemos temas como la diversidad e igualdad o los derechos humanos y las condiciones de empleo que se mantienen estables hacia una menor aparición en los reportes de sostenibilidad, porque cada vez más las empresas ya tienen programas adaptados para responder a esas demandas. Entonces, en la medida en que las empresas tienen programas para responder a las demandas, disminuye la presión externa y por lo tanto también disminuye la prioridad que se le da a estos temas en las estrategias de sostenibilidad en las cadenas. Pero no solo son los retos de sostenibilidad que son cambiantes, sino que las demandas de los distintos grupos de interés también. Las partes interesadas, que son aquellos grupos o individuos que pueden afectar o verse afectadas por los logros de los objetivos de una organización, son parte importante en el fracaso o el éxito de las iniciativas de sostenibilidad. Muchas veces las organizaciones están determinadas por cómo se han relacionado previamente con estos actores de interés para definir qué acciones de responsabilidad social corporativa pueden y no pueden hacer. Vemos cómo los hoteles identifican principalmente los clientes, las comunidades locales o los proveedores para poder hacer acciones de sostenibilidad y se involucran con
con estos actores de interés principalmente para definir políticas y acciones, también para definir qué son los temas relevantes para comunicar en sus informes anuales a los accionistas y en menor medida se están involucrando para redefinir y revisar sus objetivos de sostenibilidad, mejorar el negocio y en pocos casos todavía para mantener relaciones favorables a largo plazo. La participación de las partes interesadas puede parecer a veces superficial, cuando vemos acá que la mayoría de comunicaciones son unidireccionales, es decir, la empresa informa a los grupos de interés, pero aquí se queda la interacción. Normalmente esto sucede con los clientes. También cada vez más, pero algunas empresas están enfocándose en el nivel consultivo, es decir, yo voy a hacer una encuesta anual a todos mis actores de interés respecto a cuáles son los temas de sostenibilidad que son importantes y que yo debería estar trabajando. Esta encuesta se llama la encuesta de materialidad y está obligada, por ejemplo, para aquellas empresas que quieran reportar con el informe Global Reporting Initiative. Y tan solo hay comunicación decisiva, es decir, para la toma conjunta de decisiones respecto a los aspectos de sostenibilidad, normalmente con ONGs, con competidores y con grupos de interés que son de riesgo. Es decir, porque como hemos visto, muchos de los retos en sostenibilidad requieren de una acción coordinada entre los distintos actores de interés. Y lo que se está viendo en la industria hotelera es que cada vez más sí están trabajando conjuntamente con los competidores y con las ONGs para facilitar esos acuerdos transversales. Pero estas partes interesadas se encuentran en distintos países. Por ejemplo, tenemos el hotel, la cadena Marriott, tiene hoteles en 127 países, Accor en 100 países y Hilton en 78 países. ¿Qué sucede entonces? Que todas esas partes interesadas tienen demandas múltiples, fragmentadas, diversas y conflictivas y están ubicadas en distintos países. Entonces, el objetivo principal ahora de las cadenas hoteleras en sostenibilidad es cómo integrar esas demandas múltiples en su estrategia, cómo poder responder a esos conflictos. Y por lo tanto, los comportamientos de sostenibilidad de estas grandes cadenas pueden ser interpretados desde la respuesta a estas influencias de las partes interesadas. Acá en este gráfico podemos ver cómo comunican las empresas los retos de sostenibilidad. Esto es el gráfico que responde, es el resultado, el resumen del resultado de una encuesta que decíamos en la encuesta de materialidad. Es que es importante que yo trabaje en temas de sostenibilidad. Vemos dos ejes. El eje vertical normalmente nos informa respecto a qué es importante para nuestros actores de interés externos, y el eje horizontal nos informa respecto a qué es importante para los actores de interés internos. Normalmente el eje horizontal se refiere a los impactos en la organización desde la perspectiva económica. Aquí el ejemplo es de Accor y podemos ver que los temas más importantes en este caso eran la calidad del trabajo y la calidad de la experiencia del cliente. Pero para hacer frente a todas estas múltiples demandas, la organización crea complejidad interna, ¿sí? Crea sofisticación para poder hacer frente a este entorno convulso. Entonces, muchas de las acciones que una empresa va a tomar están invisibles a los clientes, como puede ser mejorar la gobernanza en sostenibilidad con la formalización de roles y responsabilidades, la creación de políticas y códigos o la utilización de certificaciones. Mientras que en muy pocos casos las acciones tienen que ver hacia afuera en cómo estamos incorporando la sostenibilidad en los atributos de nuestro producto. En el caso de la gobernanza, las cadenas hoteleras están creando roles y responsabilidades en tres niveles: el nivel ejecutivo o de liderazgo, el presidente de la junta directiva y los comités ejecutivos cada vez están más involucrados en definir la estrategia y los objetivos. La mayoría de roles y responsabilidades aparecen en las oficinas corporativas, ¿sí? Con la creación de una oficina y un departamento específico
para desarrollar los aspectos de sostenibilidad. Es decir, aquel que se encarga de definir y desplegar la estrategia, de relacionarse con los actores de interés, de crear los proyectos o de gestionar el desempeño de toda la cadena. También tenemos el comité ejecutivo que define y traslada estos objetivos a nivel de cadena, a nivel regional, ¿sí? Y a nivel de país, habitualmente. Y un aspecto importante es el rol que tienen los departamentos de desarrollo. Es decir, los departamentos de desarrollo son los que se encargan de firmar los nuevos acuerdos con los nuevos hoteles. En ese punto es un punto importante en el cual uno puede incidir en si se incluye como estándar de la cadena aspectos de sostenibilidad o como hasta ahora solamente se incluyen aspectos de calidad. Y por lo tanto, si un hotel franquiciado no cumple con los objetivos de sostenibilidad marcados por la cadena, no hay nada que hacer. El hotel sigue perteneciendo a esa cadena, independientemente de que vaya o no a cumplir esos objetivos. Hecho que dificulta mucho más el manejo de la sostenibilidad en las grandes cadenas hoteleras. También existe el grupo de redes. Normalmente son voluntarios en los distintos hoteles que trabajan en la sostenibilidad. Y es que de hecho, a nivel de propiedad, a nivel de cada uno de los hoteles individuales, normalmente tan solo hay el director general, quien es el responsable principal de la implementación de una estrategia de sostenibilidad. Pero el director general, como comprenderán, tiene muchos otros frentes a los que debe atender. En algunos casos, pocos todavía, se usa la figura de champion. Básicamente es una persona que tiene otro sombrero, es el jefe de algún departamento, pero tiene sensibilidad hacia los temas de medioambientales o sociales y por lo tanto se encarga de forma voluntaria y extra de su trabajo principal en avanzar en los temas de sostenibilidad. En algunos de los casos más avanzados de algunas cadenas tienen lo que se llama el comité de sostenibilidad. El comité de sostenibilidad incluye personas, directores de los distintos departamentos principales de un hotel, como puede ser el financiero, el de calidad, de experiencia al cliente, de marketing, etc. ¿Por qué? Porque cada vez más sabemos que la sostenibilidad no es un tema de silos, no es un tema de quién es el responsable, sino de cómo cooperamos en las decisiones internas de la organización. Algunas de las cadenas en mi doctorado me contaban que todavía tienen el reto de quién compra los bombillos. O sea, el departamento de sostenibilidad se encarga de la eficiencia energética, mientras que el departamento de compras se encarga de la compra de los bombillos. Entonces lo que sucede es que uno compra para reducir los costes a corto plazo, mientras que el otro está mirando a largo plazo. Otro de los aspectos principales con los que están reaccionando las cadenas hoteleras es a través de políticas internas y externas. Hasta hace poco, las cadenas hoteleras tan solo tenían una política interna, que era la política de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad, que dictaba cómo teníamos que proceder en estos ámbitos. Como mucho también tenían un código de conducta para los empleados. Vemos aquí el caso de Meliá, que en el 2017 y 2018 creó hasta más de 30 políticas de sostenibilidad para atender los retos individuales de cada uno que hemos visto, sociales y ambientales. Vemos como ahora existen políticas para los derechos humanos, políticas para el acoso sexual y las actividades ilícitas, políticas en contra de la prostitución, políticas para combatir la esclavitud moderna, políticas para cómo nos relacionamos con los actores de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Esto genera un nivel de complejidad elevado. Una vez que uno tiene una política y la promueve, se presenta como una acción para enfrentar esos retos. Pero el despliegue de esta política, de nuevo, es complejo. Estamos hablando de hoteles que tienen presencia en más de 127 países, más de 500 hoteles. Entonces, ¿cómo se hace realmente este despliegue? Sigue siendo todavía cuestionable en las cadenas hoteleras, como en algunas otras industrias también. Y respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo están las cadenas hoteleras adoptando estos objetivos? Vemos que por primera vez el año pasado en los reportes de sostenibilidad apareció por primera vez este concepto, recientemente. Algunas cadenas hoteleras se enfocan básicamente en trabajar en todos los objetivos de forma transversal, otras deciden seleccionar un grupo
grupo de objetivos. Algunos de ellos vemos, por ejemplo, Accor selecciona 11 objetivos y los divide entre aquellos en los que tiene acción directa y aquellos en los que tiene acciones indirectas. Es decir, en aquellos que tenga acción indirecta, como puede ser el hambre o la innovación o el trabajo decente, va a tener unos indicadores mucho más y unos objetivos mucho más complejos, ¿sí? Y va a trabajar más fuertemente. Otros, por ejemplo, como NH, eligen 11 objetivos y los dividen en la triple sostenibilidad, ¿sí? Planeta, personas y modelo de negocio. Y aquí vemos cómo las cadenas hoteleras, aquí es el caso de Meliá, por ejemplo, tienen múltiples estrategias. No es que tengan una estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Esta estrategia de sostenibilidad, en el caso de Meliá, se divide en estrategia para la excelencia, para la estrategia patrimonial, de digitalización e innovación, de cultura y transformación o de reputación y reconocimiento. Vemos aquí un listado de las 15 temas de sostenibilidad más prioritarios para su estrategia de sostenibilidad, clasificados también respecto a qué objetivos de desarrollo sostenible están enfocándose. Vemos, por ejemplo, que por lo tanto el objetivo 9 se está trabajando desde varias estrategias, ¿sí? El objetivo 9 es el naranja, vemos cómo se trabaja desde las distintas estrategias y sobre todo también podemos ver cómo la estrategia amarilla, marcada en un punto amarillo, reputación y reconocimiento, es prácticamente visible en casi todos los temas de sostenibilidad, porque de nuevo las cadenas hoteleras, igual que las multinacionales, reciben mucho más escrutinio que otras empresas pequeñas y por lo tanto la sostenibilidad, la primera respuesta normalmente es a través de reputación, campañas para mejorar la reputación en estos aspectos. Vemos aquí en este lado Comfort, Clarion y Quality. Son 3 marcas de la cadena hotelera Nordic Choice. Ellos lo que han decidido es cómo diferenciar sus distintas marcas a través de los aspectos de sostenibilidad. Entonces, cada una de estas cadenas se enfoca en ser sostenible en unos aspectos o en otros. Por ejemplo, Clarion se enfoca en los empleados y los clientes y en la perspectiva de la equidad social y la diversidad. Por ejemplo, todos sus hoteles están enfocados para poder atender las necesidades de clientes en discapacidad. En cambio, Comfort Hoteles se enfoca en los aspectos sociales, ambientales, o Quality Hoteles se enfoca en diferenciarse con acciones con las comunidades locales. Por lo tanto, vemos que cada uno de estos cadenas hoteleras está integrando la sostenibilidad de un modo distinto. Algunos simplemente hacen mejoras incrementales, otros ya están haciendo pasos más avanzados para diferenciarse en el sector a través de la sostenibilidad. Pero esas cadenas hoteleras también se enfrentan en los marcos regulatorios, ¿sí? Que añaden otro nivel de complejidad en la gestión de una organización. Vemos, por ejemplo, aquí un mapa con las directivas nacionales de informes no financieros, países en los cuales ya es obligatorio o va a entrar en vigor prontamente legislación para tener que informar a los inversionistas no solo de los aspectos financieros anualmente, sino también de los aspectos sociales, ambientales. 30 de los 50 países más grandes del mundo ya han introducido requisitos. En América Latina vemos también un crecimiento rápido, cada vez más son los países que incluyen normativas o regulaciones tanto voluntarias como obligatorias. Y, por ejemplo, también Sudáfrica es obligatorio para todas las empresas de la bolsa de valores informar sobre reportes financieros y no financieros. El contenido, sin embargo, de todas estas regulaciones varía en función de cada país. Por ejemplo, en China simplemente es obligatorio reportar aspectos de cambio climático, mientras que en Europa, con la nueva directiva que va a entrar en vigor ahora en enero del año que viene, se va a tener que reportar no solo de los impactos ambientales y sociales a través de indicadores, sino también de la gestión interna, cuáles son mis procesos para hacer frente a esos retos y cómo llego yo a cumplir con esos objetivos marcados.
También hay regulación específica a nivel ambiental. Ha habido un alto crecimiento, tan solo 17 países en todo el mundo tienen ninguna regulación respecto al cambio climático. El resto tiene alguna, otras más, otras menos, pero tienen regulación para el cambio climático. En aspectos normalmente sobre la demanda de energía, las energías renovables, el transporte o también el cambio y el uso de la tierra. Y en el caso del sector hotelero, el cambio climático es un tema relevante, especialmente porque vimos el incremento de plazas hoteleras que está previsto para el futuro. Un hotel, se espera aproximadamente que 18 hoteles por día se están abriendo en el mundo. Cada uno de estos hoteles, si no es carbono neutro, va a ser un lastre para la industria, porque un hotel es un activo que no va a sufrir ninguna remodelación hasta los 30 o 40 años. Por lo tanto, si ya no se planean desde su inicio estos hoteles con carácter de cómo vamos a afrontar la sostenibilidad, pues van a ser un lastre para toda la industria. Y de hecho, aquí vemos una foto de uno de los hoteles líderes, de una de las cadenas líderes en temas de sostenibilidad, que ha implementado ya y se ha avanzado a la industria para diferenciarse construyendo hoteles Energy Plus. Energy Plus hoteles son hoteles que requieren un 8% de inversión más que los hoteles normales, pero que en cambio reducen el consumo de energía en un 70%. Por lo tanto, se traducen en unos ahorros de costo muy elevados, por lo tanto interesantes a nivel financiero, pero también permiten la venta de la energía extra que no se está usando en el mismo hotel, la venta en el sistema público, en algunos de los países en los que se permite. Por lo tanto, también son generación de nuevos ingresos. Por lo tanto, se traduce en unos consumos de recursos menores costos y mayor productividad. También vemos la introducción de las nuevas normativas relativamente recientes respecto a la prohibición del plástico de un solo uso y cómo estas cadenas hoteleras tienen que adaptarse también con el tema de los sorbetes, por ejemplo, que es un tema muy arraigado cuando un cliente va en un resort. Entonces, ¿cómo hacemos esta transición para que no afecte la percepción de calidad de un cliente en un hotel de 4 o 5 estrellas? O también vemos casos extremos en donde la amenaza de la biodiversidad y de la calidad del medio ambiente ha llevado a las autoridades públicas a cerrar permanentemente o temporalmente recursos turísticos, de los cuales los hoteles son dependientes. Vemos el caso primero que tuvo lugar, fue en Tailandia, en Maya Bay, que es un lugar en el que se filmó La Playa, una película en 2013, donde salía de Leonardo DiCaprio. El resultado de filmar esa película en ese lugar significó que ahora, en 2017, estaba recibiendo 4.000 turistas al día y más de 2.000 botes al día. Por lo tanto, con los resultados del degradamiento ambiental. ¿Qué es lo que supuso? Si las autoridades cerraron ese lugar, supuso que los hoteles que dependían de los turistas que viajaban en ese lugar, pues tienen problemas ahora, ¿no? Por lo tanto, cada vez más las cadenas hoteleras están trabajando para no solo adaptarse a las nuevas normativas, sino prever las nuevas normativas y avanzarse a esos retos para que no tengan estas situaciones financieramente negativas. Pero no solamente estamos avanzando mucho con la regulación ambiental, también la regulación de temas sociales. Uno de los casos es el caso de la esclavitud moderna. Aquí vemos los países, los colores más verdes significan aquellos países que tienen una regulación más estricta, por así decir, en temas sociales, y en amarillo los que tienen menor regulación. Principalmente hay dos países de los cuales todos podemos aprender, que es Inglaterra y Australia, que han sido pioneros en generar unos reglamentos para obligar a las empresas que, en el caso de Inglaterra, tienen un volumen de negocio de más de 36 millones, a publicar declaraciones respecto a cómo están trabajando los temas de trata de personas y de esclavitud moderna, no tan solo en sus operaciones, pero también en toda su cadena de suministro,
Y no tan solo están obligadas las empresas que están ubicadas, digamos que la sede está ubicada en Inglaterra, sino que cualquier empresa que opere en Inglaterra y cumpla con estos requisitos deberá cumplir con esta normativa. Esto es un gran cambio respecto a las normativas previas, principalmente porque tradicionalmente las multinacionales lo que hacían era trasladar sus prácticas irresponsables en países en donde la legislación era más laxa. Pero ahora, si ya tienen que reportar obligatoriamente siempre y cuando tengan comercio en estos países, ya no podrán trasladar esas prácticas en esos otros países. Otro de los elementos que añade complejidad también en la gestión de la sostenibilidad en las grandes multinacionales son los estándares internacionales. Los estándares internacionales son voluntarios, pero en gran medida ayudan a las empresas a fortalecer su posición frente a los retos de sostenibilidad, mientras que las pequeñas empresas pueden ser excusadas por no adoptar más rápidamente los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, las empresas grandes reciben más presión y tienen más expectativas no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad en general en responder a esos objetivos. Por ejemplo, aquí vemos algunos de los muchos que existen y que ayudan a las empresas a afrontar estos retos. Tenemos, por ejemplo, el The Code. Este es un estándar que ayuda a las empresas a proteger los niños y a reducir la explotación infantil en las cadenas de los hoteles. Estamos pensando que todavía las cadenas hoteleras no tienen tantas personas formadas en temas de sostenibilidad, ¿sí? Entonces acuden a esos estándares internacionales para saber cuáles son las mejores prácticas y para seguir los procesos internacionalmente reconocidos para identificar, por ejemplo, estos casos y cómo trasladar unas respuestas internas y con los gobiernos respecto a este caso. También vemos en el centro los estándares de Global Reporting Initiative o Integrated Reporting. Son estándares que facilitan a las organizaciones sobre cómo medir y reportar sus impactos ambientales y sociales a los distintos actores de interés. En el caso del Reporting Initiative es muy nuevo, todavía hay muy pocas organizaciones que están adoptándolo, pero el Global Reporting Initiative ya está muy aceptado globalmente. O acá vemos abajo que ya ha habido una explosión de índices de sostenibilidad para los inversionistas responsables. Vemos el caso de Londres con el FTSE for Good o muchos otros que ya incluyen aspectos de sostenibilidad en los índices de inversionistas. Y por último, quiero recalcarles otra situación específica que antes la ponente anterior nos habló respecto al consumo y los clientes. Acá es respecto a los hoteles. Existen más de 400 certificaciones de temas ambientales, sociales para los hoteles. El 70% de viajeros dicen que reservarían un hotel si tuviera alguna de estas certificaciones, aunque no supieran qué es el ecológico del hotel, pero el 72% también de los clientes tampoco no reconoce la mayoría de certificaciones. Ha habido tal explosión de estos tipos de premios, etiquetas y certificaciones que es muy difícil que el cliente reconozca y por lo tanto que la empresa pueda diferenciarse en base simplemente a tener una certificación. Actualmente los hoteles, sin embargo, en sus estrategias siguen incluyendo el aumento de su portafolio de hoteles certificados, no tanto por la diferenciación, sino más bien porque estas certificaciones, al igual que los estándares, ayudan a aprender sobre cómo hacer las cosas bien internamente, cómo voy a trabajar la huella de carbono, cómo voy a trabajar el tema de la igualdad de género, ¿sí? Entonces, por un lado, les ayudan con los procesos internos y por el otro también garantizan que los hoteles remotos que están ubicados a grandes distancias de las headquarters, de las oficinas centrales, estén cumpliendo con aspectos de sostenibilidad. A través de las certificaciones pueden incrementar el número de hoteles que están trabajando en sostenibilidad que no lo pueden hacer a través de los contratos de franquicia, por ejemplo. En definitiva, la creación de complejidad aparece en las multinacionales como respuesta estratégica a las demandas múltiples y conflictivas por las partes interesadas
Hemos visto ejemplos de cómo las grandes cadenas hoteleras se están adaptando a las exigencias gubernamentales, a la sociedad y a los clientes. También hemos visto cómo generan mayor complejidad interna a través de su gobernanza de sostenibilidad, con roles y responsabilidades formalizados, con políticas, con códigos de conducta, con certificaciones y con estándares internacionales. Pero, sin embargo, muchas de estas acciones todavía están motivadas por la búsqueda de la reducción de costos, por la búsqueda de la legitimación a través de la reputación y también con acciones retóricas, principalmente en los aspectos sociales, que ahora mismo, por ejemplo, normalmente las cadenas hoteleras realizan filantropía, que nada tiene que ver con su producto o su servicio. Entonces, toca repensar los esfuerzos de la industria para que vayan mucho más allá de la innovación incremental, ¿sí? ¿Cómo podemos introducir la sostenibilidad como parte fundamental del atributo del producto y servicio y para que agregue valor realmente a las empresas y éstas puedan diferenciarse en los mercados? Este todavía sigue siendo un reto. Y otro reto también es cómo creamos una estrategia de sostenibilidad a nivel cadena que responda a las necesidades de los actores locales de los 127 países, por ejemplo, en el caso de una de las cadenas hoteleras, y de las 30 marcas que tiene Marriott, por ejemplo, también. ¿Cómo hacemos una estrategia de sostenibilidad que realmente responda a estas demandas contradictorias? En definitiva, la industria hotelera no se traduce en una o pocas compañías haciendo lo mejor en temas ambientales y sociales, sino que es cómo la industria se reinventa a sí misma para responder a los retos futuros y presentes ambientales y sociales, con ideas y soluciones y estrategias que permitan crear y diseñar futuros hoteles que gestionen las operaciones en sostenibilidad y que agreguen un valor de verdad en los productos y servicios. Muchas gracias.